Vamos a hablar acerca de una herencia de ruina. Esta clase va a ser como bien, no sé, bien fuerte, ¿ah? Y también, de hecho, es como un poco impactante el fondo, que vamos a hablar un poco acerca de las consecuencias del pecado en la humanidad. Y por último, vamos a hablar acerca de esas consecuencias prácticas de la pecaminosidad. Bien, comenzamos este año y el pastor nos hacía una introducción a la sotería bíblica, al estudio de la salvación. ¿Sí? Él nos explicaba que la sotería es una rama de la teología que estudia la doctrina de la salvación. Nos habló acerca de la justificación, la liberación transitoria y la liberación eterna, ¿sí? De cómo esta obra del Señor opera en la humanidad. Luego nuestro hermano Ronnie nos habló acerca del salto de las tinieblas a la luz. Nos habló de que el Señor nos sacó de una ignorancia espiritual de pecado, de esclavitud, y que además el hombre tenía una incapacidad de salir del pecado sin la ayuda del Señor. Nos habló un poco acerca de los efectos del pecado. eh, y también este versículo en primera de Pedro sobre que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y terminó haciendo un llamado a permanecer en la luz. Y a raíz de esto, una actividad práctica que hicimos acerca de cómo podemos permanecer en la luz y resistir a las tinieblas. La semana pasada nuestro hermano Peter nos hizo una introducción, nos habló sobre el origen de la pecaminosidad. Y aquí él puso las bases también de lo que hoy día vamos a hablar, ¿sí? Entendiendo que se puede entender como una continuidad de ese contenido acerca de cómo el pecado entró al mundo a través de la desobediencia del hombre y cómo se instaló lo que nosotros hoy conocemos desde la perspectiva teológica como el pecado original, ¿no? Eh, y nos hablaba acerca de eso, de la ley también que nos permitía poder entender cómo el pecado se veía reflejado a través de la ley y lo importante de la revelación de la gracia de Cristo. Y él terminó haciendo un cuadro comparativo entre Adán y Cristo, el primer Adán y el postrer Adán. Eh, Eso es con respecto a lo que hemos tratado hasta hoy. Sé que fue bien breve, pero las principales ideas que nuestros hermanos fueron compartiendo con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de las consecuencias de la pecaminosidad y en este aspecto es importante entender que el pecado es un hecho, ¿ok? Es un hecho y es la voluntad del hombre por pecar, ¿sí? Es la voluntad que tiene el hombre por vivir, por cometer el pecado, ¿sí? Por eso estamos hablando de el pecado como un hecho, ¿sí? Como algo que el hombre comete, que el hombre hace, ¿verdad? Como una acción del hombre que también provoca una separación de Dios. Ahora, esta acción, este hecho, ¿sí? Esta voluntad del hombre por pecar, nos lleva o se convierte en un estado, ¿ok? Y es un estado de pecaminosidad, a un estado de pecado. Las acciones del hombre, la voluntad del hombre por pecar, se convierte en un estado de pecaminosidad. ¿Ok? Entonces el hombre no solo comete pecado, no solo hace pecado, no solo actúa el pecado, sino que también está en un estado de pecaminosidad. ¿Sí? Está en un estado de pecaminosidad. Eh, Ahora, el pecador con esto se acarrea el mal sobre sí por sus malas acciones e incurre en la culpabilidad ante Dios. ¿Sí? El hombre es culpable ante Dios
de su pecado, de su pecado. Dos cosas deben distinguirse aquí: las malas consecuencias que siguen el hecho del pecado y la pena que sufrirá el juicio de ese pecado. Las Sagradas Escrituras, las Sagradas Escrituras describen estos dos efectos del pecado en la persona que es culpable. Es seguido de consecuencias desastrosas para su alma y acarrea sobre él la condenación de Dios. Romanos capítulo 3 versículo 23, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eh, este pecado acarrea una condenación de Dios. Bien, aquí hay algo interesante. El pecado afecta a la totalidad de la vida humana, hermanos. Esto es en todas sus relaciones. Usted ve ahí en su pantalla un sistema, ¿sí? Un sistema circular que quise graficar así el sistema humano o la integralidad del hombre, ¿sí? Con todos los sistemas que los componen. Ahora, el pecado afecta la totalidad de la vida humana y de sus relaciones. Una vez que el ser humano desobedece a Dios, cede a la tentación de la serpiente y cae en pecado, se desata el caos, el sufrimiento y eventualmente la muerte sobre toda la raza humana. Entonces, aquí encontramos una primera contradicción y ruptura que se da en la relación entre la criatura humana con su creador. Ahora, este desastre sigue creciendo y comienza a extenderse, afectando también a otras esferas de la vida humana y de sus relaciones, no solo afectando al hombre en sí, sino también sus relaciones interpersonales, su espiritualidad, su físico, y es parte de lo que vamos a ver también hoy. La armonía y plenitud que existía entre Adán y Eva entra en caos. Esto es a raíz del pecado. ¿Sí? Lo primero, la armonía y la plenitud que existía entre Adán y Eva entran en un caos. Luego, el varón comienza a dominar a la mujer. Aquí estamos hablando acerca de las consecuencias de este pecado y cómo el pecado original afectó lo que el Señor diseñó o la relación que el hombre tenía con Dios en su principio. El varón comienza a dominar a la mujer y lo que era motivo de satisfacción y placer ahora se transforma en fuente de dolor. Esto es para que vamos dimensionando cómo el pecado trastocó todos los sistemas del hombre. El trabajo, que había sido la manera en que el ser humano participaba de la acción creadora y sustentadora de Dios, ahora se transforma en fuente de pesar. La naturaleza que generosamente había satisfecho todas las necesidades humanas, ahora es hostil y mezquina. Y el ser humano queda totalmente aislado de la fuente de vida plena al ver cortado su acceso, ¿sí?, al árbol de la vida. Sin duda son consecuencias totalmente desastrosas. Ahora, tenemos que entender que hay una herencia y suena fuerte, pero me gustó esta frase, hay una herederos de la ruina, hay una herencia de ruina sobre el ser humano, ¿ya? Y a diferencia de los ángeles, los descendientes de Adán no son creados individualmente, sino por generación seminal. ¿Verdad? Cuando un óvulo y un espermatozoide se unen, se crea un nuevo ser con la misma naturaleza física y espiritual que sus padres, heredando de esta manera su propensión al mal. Esta naturaleza es siempre propensa a una perversidad, ¿sí? Es siempre propensa a esta perversidad. Es como lo que yo aprendí del pastor, ¿no? Es parte de la naturaleza. Nosotros podemos ver incluso a los pequeños, que son lindos, son tiernos, ¿verdad? Nos hacen gracia,
pero debido a su naturaleza son potencialmente malvados, potencialmente perversos. Hay una cuestión natural, ¿sí? Hay una cuestión de una herencia en torno al pecado. Ahora, la semilla de Adán merece la muerte, hermanos, incluso cuando es joven, porque su fruto es venenoso y maligno, a menos que esta naturaleza sea redimida por el Espíritu Santo. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener total claridad. Esa naturaleza adánica merece la muerte, ¿sí? Porque su fruto es maligno. Y hay un ejemplo importante, Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, fíjese, entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué tengo que ver yo con el pecado de Eva, con el pecado de Adán, si fue hace cuántos siglos atrás, ¿verdad? Pero hay una herencia de pecado, ¿sí? Debido a que somos una generación seminal de Adán, somos también y cargamos esa herencia pecaminosa. Y queda claro a través de el apóstol Pablo escribe a los romanos, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esto es súper importante entenderlo, porque también de esta manera entendemos la obra preciosa que hace Cristo en nuestros corazones, ¿verdad? Hay un ejemplo práctico aquí con este animal que es el escorpión. El escorpión tiene una naturaleza propensa a picar y a inyectar su veneno, ¿sí? Es la naturaleza del escorpión, picar e inyectar su veneno. De esta misma manera, la naturaleza del ser humano es pecar. Si dejamos que un escorpión pequeñito, ¿verdad? Crezca, va a crecer también su aguijón y no va a tardar en picar y en inyectar veneno. Porque es una cuestión natural, es propia de su naturaleza. Esto es lo que dicta su naturaleza, ¿verdad? De esta misma manera es la naturaleza pecaminosa que el hombre y también la mujer ha heredado de Adán. Salmos capítulo 51 verso 5 dice, He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí nos habla acerca de esta herencia y cómo también nosotros no somos buenos por naturaleza, ¿ya? Pues la caída y sus efectos, los cuales heredamos de Adán, han deformado la imagen de Dios en nosotros. Fuimos concebidos en pecado, es decir, nacimos en un mundo caído, en condiciones imperfectas e infectados con el virus del pecado. El hombre no puede evitar pecar, ya que venimos de la naturaleza, de una naturaleza pecaminosa o de una misma vid que Adán, y llevamos el mismo ADN también. Por lo tanto, es una herencia genética. Eh, Ahora bien, esta herencia, aunque es parte de la naturaleza del hombre, hay una responsabilidad individual. Y Ezequiel capítulo 18 verso 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. El alma que pecare, esa morirá. O sea, hay una responsabilidad propia eh, en esta carga genética o en esta herencia de pecado. Bien,
Es importante, perdón, esto de Ezequiel capítulo 18, porque a través de esto la palabra declara que el hombre será juzgado por su pecado, ¿sí? Por su propio pecado. Y no existe esto de ser juzgado el hijo por el pecado del padre y el padre por el pecado del hijo, ¿verdad? Somos juzgados, el hombre va a ser juzgado por su pecado. El alma que pecare, esa morirá. Este verso muestra claramente que el castigo por los pecados es personal y lo asume la persona. Bien. Consecuencias de el pecado, consecuencias prácticas. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Vamos a ahondar un poquito más en breve. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Hay una muerte espiritual y que trasciende a las distintas áreas de la vida del hombre. Y vamos a revisar esto. Yo espero que ustedes tengan Biblia en mano, por favor. Ahora, hay una consecuencia del pecado, ¿sí? Entendiendo que la muerte afecta todo el sistema del hombre, pero vamos a ver algunos aspectos prácticos. Vemos la consecuencia del pecado en nuestro cuerpo. Entonces, a ver si alguien busca Romanos capítulo 6, verso 6, y otra persona, Romanos capítulo 7, verso 24. Ahí hay manos levantadas, vamos. Romanos 6 decía el 12. Romanos capítulo 6, versículos 6 y 12. Ya, perfecto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, Mm, a fin de que no sirvamos más al pecado. mm. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Perfecto. Gracias, hermano. Gracias, hermano Frank. Ajá. ¿Alguien puede leer Romanos capítulo 7, verso 24? Por aquí, hermano. Vamos, mana, a ver. 24. Miserable de mí, ¿quién librará de este cuerpo de muerte? Exacto. ¿Quién me ¿Quién me librará? librará de este cuerpo de muerte? Perfecto. Muchas gracias, hermana Betty y hermano Franklin. Entonces, acá vemos claramente una consecuencia del pecado y de la pecaminosidad en el cuerpo, ¿sí? Hay un cuerpo de muerte, ¿verdad? Y hay un cuerpo hay un cuerpo de pecado que debe ser destruido, dice Romanos capítulo 6. Este viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin que nos sirvamos más al pecado. Hay una afectación del cuerpo entregado a las concupiscencias del pecado y es propio de las consecuencias de la pecaminosidad. Bien, también hay consecuencias en la razón humana. Romanos capítulo 1, verso 21, si algún hermano ahí se anima, y segunda a los Corintios capítulo 3, verso 14 y 15. Romanos 1:21, hermano. Amén. Bueno, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón entenebrecido. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, hermana Doris. ¿De qué? Y segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 14 y 15. David, ¿Sí, acá. Cris? Amén. Dice así, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy
Cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Muchas gracias, Cristel. Y es interesante esto, ¿ah? Porque la razón humana por causa del pecado fue entenebrecida. Es como si hubiese un velo puesto sobre los ojos que no permiten, que no permiten ver. Em, Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces es propio de las consecuencias pecaminosas una razón, un entendimiento entenebrecido. Wow, cegados. Está interesante esto, ¿eh? Cegado, porque es propio del pecado y es propio de las consecuencias de la pecaminosidad, el entendimiento entenebrecido sin permitir ver o entender, y lo que leía Cris en segunda a los Corintios, un velo puesto sobre sus ojos que no lo pueden ver a menos que sea quitado por Cristo. Entonces, ese entendimiento entenebrecido por causa del pecado solo puede ser liberado o quitado este velo por Cristo. Amén. Avanzamos. Vamos bien, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Vamos bien? No estoy solo. A ver. Ahí, ya. Gracias. Ahí ya. También sobre las emociones humanas. Gálatas capítulo 5, versículo 24 y segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 4. Vamos si alguien nos ayuda aquí. David, Sí. aquí dice en Gálatas 5:24, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ujú. Perfecto. Gracias, gracias. Han crucificado la carne, ¿sí? El cuerpo, pero con sus pasiones y deseos. Y segunda de Timoteo. Ahí va. Aquí, Ya, vamos, pastora. porque habrá hombres amadores de sí mismos, Ah, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, wow. ingratos, impíos. ¿Hasta el 4 lo leo? Ok. Sí, por favor. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Wow. Gracias. Hasta el 4. Gracias, gracias, pastora. Tremendo, tremendo, porque aquí hay una descripción acerca de del móvil del corazón del hombre bajo la influencia pecaminosa, ¿sí? Por estas consecuencias del pecado, el móvil de las emociones del hombre, ¿sí? Es equivocado. Eh, Amadores de los deleites más que de Dios. Y toda la descripción que acaba de leer la pastora y que leyó también Cristel sobre la necesidad de crucificar las pasiones y los deseos. Entonces, la emocionalidad, las emociones del ser humano son también afectadas y alcanzadas por las consecuencias de la pecaminosidad. Y tenemos Romanos capítulo 6, verso 17. Y yo lo Romanos, tengo, ya, vamos, hermano. 6:17. Dice así, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. 6:17.
Gracias, hermana Doris. Yo creo que aquí hay un error. ¿Puede leer el 7:17? 7:17, ya dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahí está. Gracias. Gracias, hermana Doris. Ahí está. Es 7:17. Ya no Mm, soy yo el que hace aquello, sino el pecado mm, que mora en mí. Hay una pérdida de la voluntad. Estás entregado y estás, no solo, y aquí está lo que hablamos al principio, ¿no? El pecado de hecho y el estado de pecaminosidad, ¿sí? Es el mm, pecado el que mora en mí, mm. el que cautiva la voluntad finalmente, y en el fondo es el pecado actuando por mí, el pecado llevándome a actuar. Entonces, es interesante que podamos entender esto, ¿no? Que podemos ver claramente a través de la palabra las consecuencias prácticas de la pecaminosidad en nuestro cuerpo, en la razón humana, en las emociones humanas eh, y también en la voluntad del hombre. Romanos capítulo 6, versículo 23, y creo que con esto estoy terminando, parece que volé en el tiempo. Eh, porque la paga del pecado es muerte. Y quiero que pongamos mucha atención a este verso, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y antes de abrir un poco los comentarios para la lámina anterior, donde vimos estas consecuencias prácticas, vamos a hacer acá un paralelismo, ¿no? Hay dos conceptos importantes, la paga del pecado, ¿verdad? Y la dádiva de Dios. Entonces, es interesante observarlo con atención y usted tiene la libertad de poder opinar aquí, ¿no? Eh, ¿Qué diferencias vemos entre la parte A del versículo y la parte B? Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una cuestión de conceptos aquí que me llamó a mí la atención y creo importante también poder rescatarlo. ¿A alguien le llama algo la atención? ¿Alguien observa algo acá que quisiera comentar? Sí, Sí, lo, lo que está diciendo aquí, que el pecado paga con la muerte, más la dádiva de Dios es vida Ajá, en Cristo Jesús. Eso veo aquí. ya. Gracias, gracias, hermana Doris. Sí. Ujú. ¿Alguien más? sí, hermano. Sí. Ahí se refleja un estado de naturaleza, un cambio de naturaleza del ser humano que pasa por esa metamorfosis al cambio de una vida común, corriente, la cual está destinada a una condenación por supuesto, ese regalo, esa dádiva que Dios ofrece, De vida. Ah, cambia esa naturaleza un de salario. estado de Salario. muerte Ah, a una el salario naturaleza del pecado. de vida, Sí, de un estado glorificado. Eso ¿dónde? es lo que yo más o menos puedo entender Ujú. allí. Sí, yo iba a decir que el Perfecto. pecado. Muchas gracias, hermano Franklin. Cristel dice, muerte y vida eterna, juicio versus gracia. Sí, bien, gracias, Cristel. Pastora, por favor. Acá dice, porque la paga del pecado es muerte, es decir, el Ajá, salario que da el pecado es la muerte. El pecado tiene un salario y eso es la muerte. En cambio, en Cristo, en la dádiva de Dios, el regalo, el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Dios da vida, el don que Él nos da, la vida. Pero el salario, el pecado tiene un salario y quiere la muerte.
Interesante, interesante, porque esto encierra todo lo demás, todo lo que los hermanos dijeron que está perfecto. Hay un cambio de naturaleza, hay vida eterna versus gracia. Pero es interesante porque si uno lo busca en otras versiones, hay versiones un poco más antiguas que claramente dicen, porque el salario del pecado es la muerte. Y si habla de salario del pecado, habla de de alguna manera, de alguna relación, ¿verdad? De alguna relación, de alguna subordinación, ¿verdad? Entonces, si tú trabajas para mí, yo te pago, ¿verdad? Entonces, si tú eres de alguna manera esclavo del pecado, tu salario, tu recompensa es la muerte. Versus Dios que da la vida eterna, ¿verdad? Más la dádiva, más el regalo, el don de Dios es la vida eterna. Entonces, hay una diferencia de conceptos verdaderamente impresionante aquí con relación a esta subordinación al pecado, este salario, ¿verdad? Que es la consecuencia del pecado, que es la muerte, ¿sí? Versus la vida eterna que el Señor te la da en Cristo Jesús, ¿verdad? En su sacrificio, ¿verdad? En su obra redentora, ¿verdad? No es que esto sea de gratis, en su obra redentora, en su precio alto, grande, ¿verdad? En su juicio, en el juicio que cayó sobre Cristo, eh, hay para nosotros el don de la vida eterna, la dádiva de la vida eterna. Y esto es algo verdaderamente maravilloso, hermano, con lo que yo quería cerrar para que podamos comentar acerca de esta acerca de este hermoso don de Dios y que cómo el Señor viene para liberarnos de estas consecuencias del pecado. ¿Sí? Para liberarnos de toda esto que nos ata y la consecuencia del pecado sobre la humanidad. Aquí, David, Eh, sí, pastora, perdón, no puedo levantar la mano con el pero dibujo. ay, Eso es, ahí, ya. Eh, Pensando en esta dádiva de Dios, sí, la dádiva de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús, ajá, y recordando el mensaje de ayer, esta es la muestra más grande del grande, amor ágape del grande. Señor, Mm, que busca mm, el bien y no el mal. No hay don más grande, como decías. ujú. Eso, nada más. Sí, gracias, gracias, pastora. Y la conciencia que debe estar en nosotros es que em, la vida eterna y la muerte, eh, no sé, después el pastor a mí no, nos corrige, ¿ah? Pero la vida eterna y la muerte son conceptos que no se pueden separar. ¿En qué sentido? En que yo no puedo entenderme salvo sin comprender que fui librado de esa muerte eterna. Porque lo decía la pastora el domingo cuando anunciaba los estudios de los lunes. Ella decía, usted puede pensar y decir, si ya somos salvos, ¿para qué vamos a estudiar acerca de la salvación? Si ya somos salvos, nos esperan las coronas, ¿verdad? La figura de las coronas, nos espera la gloria del Señor, pero esta salvación implica que hemos sido librados del salario del pecado, que era la muerte. Y ahí entonces entendemos conceptos tales como cómo desperdiciar o abandonar una salvación tan grande. Porque no solo se trata del estado futuro de salvación que nos dará el Señor en Cristo Jesús, sino también se trata de su obra liberadora en nuestras vidas, de todas estas consecuencias que nos alcanzaban, que acabamos de revisar acá, de cómo el Señor nos liberó de todo aquello para darnos vida. Pastor Guillermo Luis,
Sí, grandioso, bien hecho, David. Sí. Quiero solamente citar un pasaje más. Dios le dice a Israel, ahí en Deuteronomio 30:19, te pongo por delante la vida y la muerte, Total, es la tremendo. bendición y la Sí, maldición. Escoge. sí. Entonces, la muerte va asociada a la maldición y la vida está asociada a la salvación. Ajá. ¿Sí? Entonces, son dos realidades que no se separan. Desde un Exacto. principio, cuando Dios crea a la primera pareja, antes que cayeran en el pecado, Dios le advierte, de este árbol no vas a tomar. Puedes tomar de todo lo demás, pero de este árbol no vas a tomar, porque si tú, estoy Mm, parafraseando, el día que tú lo tomes vas a morir, mm, vas a morir. mm, Y así fue. Adán y Eva pecaron y de inmediato se cortó la comunión con Dios. Murieron espiritualmente. Siguieron vivos físicamente. Adán alcanzó a los 900 y más años, pero estaban muertos, estaban separados. La idea de muerte supone separación. mm, Cuando una persona fallece físicamente es porque su alma dejó el cuerpo. Salió su alma del cuerpo, por lo tanto lo que queda es el cuerpo inerte. Hay una separación. Entonces la idea de muerte es separación, en el ujú, sentido práctico. Entonces el ser humano está separado de Dios, a menos que se vuelva a Cristo y en Cristo nos reencontramos con Dios. Amén. Solo para eh, amén, ayudar amén. digamos, aportar en esta reflexión tan hermosa que has hecho esta noche. Sí, sí. Gracias, David. Gracias, 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 pastor. Y bien, yo no sé si hay algún hermano o hermana que quisiera comentar algo al respecto, em, algo que le llamó la atención, algo que quisiera agregar, complementar. ¿Viste? Puso algo muy interesante ahí. Juicio versus gracia. Ujú. Muy bien. Ha sido un tema interesante, creo que muy claro para nosotros, gracias a Dios que hemos sido librados Amén. Amén. del pecado por la fe en Jesucristo. Pero esto tenemos que profundizarlo para darnos cuenta de la magnitud, de la Mm, grandeza mm, del milagro de la salvación, yes, que a veces no la apreciamos. sí, Así que creo que hay mucho que opinar, que comentar, que Sí. consultar. Así que adelante, hermano, tenemos tiempo todavía. David, sí, hermano Franklin. sí, oye, sí, mira, muy, muy interesante eso que comentaste. Me llamó mucho la atención cuando comentas que es como un hecho ya preestablecido cuando mencionas la voluntad del hombre de pecar. O sea, es algo que es intrínseco y la misma naturaleza eh, lo tiene como norma de que no, sí, tienes que pecar porque es tu naturaleza. Y ese ejemplo del escorpión. Entonces, eso por supuesto lleva a un estado que es donde se concreta prácticamente esta naturaleza y es donde vas a estar viviendo. Eso fue lo que yo entendí en tus palabras y es donde vas a estar viviendo. Entonces, como dice el pastor, uno lastimosamente está cegado en el mundo, las personas están cegadas en el mundo, o uno estuvo cegado en el mundo, que no comprende que vivir en ese estado es una total ruina, solamente por querer estar viviendo los deleites que te ofrece la carne. Y me llamó bastante la atención eso, que simple y llanamente uno no dimensiona como ese cambio de naturaleza y esa dádiva que el Señor te regala hasta que lo conoces y te das cuenta, wow, ¿de dónde me sacaste? ¿De dónde me libraste? Sí, Eso te quería compartir, hermano. Eso te quería compartir. gracias, gracias, hermano. Por acá, hermano David. Hermano Aníbal, ¿cómo está? Buenas noches. Bien. Bueno, hermano, analizando ese versículo de Romanos 6:23,
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí vemos intrínseco el amor de Dios, hermano. Dice por lo menos que este versículo describe dos absolutos inexorables. La muerte espiritual, que es algo por la cual, por la esclavitud de todo hombre al pecar, pero la vida eterna es un regalo gratuito que Dios da al pecador que no lo merece, por el simple hecho de haber creído en su Hijo Jesucristo, como dice Romano 2, el 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces yo veo aquí a Jesús diciendo, ok, tú pecaste, ahora tú eres causante de la muerte espiritual, pero es tan grande mi amor que yo voy en rescate por ti y te voy a dar vida eterna. Solamente lo que tienes que hacer es creer en mí. Ahí vemos el amor de Dios intrínseco, mi hermano. Amén. Quería acotar eso. Maravilloso, hermano, gracias. Así es, Aleluya. así es. Gracias, Señor. ¿Alguien más? Hola, Hermano Michel, ¿cómo está? hola, ¿cómo están? Buenas Buenas noches. noches. Es interesante este tema porque de alguna manera Pablo lo explica bien en uno de los versículos romanos también, cuando dice que habla de lo miserable que es él porque él quiere hacer lo bueno, pero este cuerpo de pecado nos lo deja. Dice, pero miserable de mí porque que de alguna manera mi espíritu quiere acercarse a Dios, pero mi carne peca por esta naturaleza y de alguna manera pecaminosa que traemos desde Adán, ¿cierto? Lo que tú explicabas. Somos simiente de Adán y el pecado entró en el mundo a través de él, y eso a veces está siempre, ¿cierto? Tirándonos hacia abajo, como por decirlo de alguna manera. Pero también me llamaba la atención que por Cristo, y él termina diciendo en ese capítulo, pero gracias doy porque Cristo, si no fuera por él, estaríamos muertos. Pero al acercarnos a Cristo y que Él viva en nuestra vida y que Él sea lo principal en nosotros, nos liberta del pecado. Amén. Podemos vivir esta vida, de hecho, podemos vivir esta vida de dos maneras, como dice, o vivirla en pecado, o siempre pecar, o en la libertad que trajo Cristo, la libertad del pecado, de la muerte, también, porque la muerte uno a veces lo ve como muerte, como al final, como del infierno al cielo, pero yo creo que va más allá, yo creo que habla de la vida. Nosotros podemos vivir en este mundo, o vivimos en pecado y muertos, separados del Señor, o vivimos una vida abundante, que es una vida cerca de Cristo, que nos lleva a la libertad, que nos lleva a no pecar, ¿cierto? A tratar de luchar contra esto y vencer. Entonces, interesante el tema de hoy, me gusta mucho, me encanta Romano y me gusta este tema y es cómo podemos vencer el pecado. Yo creo que la única manera de vencerlo es acercarnos a Cristo y que Él viva en nosotros para poder vencer. Siempre vamos a pecar porque nuestro cuerpo y nuestra naturaleza es pecaminosa, pero con Cristo yo creo que se puede vencer. De hecho, Él es el que nos da la victoria. Amén. Eso. Gracias, hermano. Muchas gracias. Y más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paula, ese es mi palo blanco. Se demoró un poco, se demoró, así que voy a tener que recortarle el salario. Ya. Buenas noches, hermanos. ¿Me escucho bien? Muy Sí, bien. muy bien. Ya. Bueno, yo quería leer una cosa que encontré y que me pareció muy interesante y es un extracto de lo que Jacobo Arminio escribió con respecto a esto. Y dice, bueno, él explica de que producto del pecado eh, cayó, el hombre cayó y el hombre está en este estado de depravación. Entonces él escribe lo siguiente: en este estado, tras la caída, el libre albedrío del hombre hacia el verdadero bien no solo está herido, tullido, enfermo, deformado y debilitado,
sino también encarcelado. Estamos hablando del libre albedrío. Destruido y perdido. Y hasta que llega la asistencia de la gracia, sus poderes no solo están debilitados e inútiles, sino que no existen excepto cuando los estimula la gracia divina, solo en ese momento. Y sigue diciendo, puesto que Cristo ha dicho, separados de mí, nada podéis hacer. Cristo no dice, separados de mí no podéis hacer más que unas pocas cosas, ni tampoco dice, separados de mí no podéis hacer ninguna cosa difícil, sino que dice, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, bueno, eso es lo que escribe Arminio, y también sigue diciendo y hablando y explicando de que este hombre depravado, lo explica, no necesariamente está totalmente inhabilitado para poder recibir salvación, sino que dice que necesita la asistencia, que con un poco de asistencia del Espíritu Santo, que en el momento en que la gracia se acerque, este hombre podrá reaccionar. Y lo comparaba con lo que dice el calvinismo, que dice que este hombre está caído totalmente, y que no hay ningún esfuerzo de él o ninguna herramienta de él para poder volverse a la gracia. Entonces, bueno, no sé si ahí lo expliqué muy bien, pero lo que leí de Arminio me llamó mucho la atención porque, claro, es así. El hombre no puede por sí mismo salvarse, pero sí, cuando la gracia viene, cuando la gracia se acerca, sí tiene un poco de habilidad para poder decir sí o no. Eso a mí me aclaró muchos detalles y muchas dudas que tenía ahí volando. Así que le agradezco al pastor que también y a los hermanos que nos han enseñado de este estudio. Eso. Gracias, Gracias, Paula. Sí, qué interesante. David, ¿me permites, por favor, Adelante, adelante. respecto a lo que respecto a lo que Paula habló de Arminio? Nosotros somos mayormente arminianos. Como pentecostales, carismáticos, somos mayormente arminianos. Y tanto Calvino como Arminio tenían razón en que el hombre es un ser depravado. Esa es la palabra, un ser Sí. inmoral, corrupto, totalmente depravado. Y con respecto al libre albedrío de que plantea Arminio y que cita Paula, eh, hay un acuerdo allí en que el ser humano no tiene libre albedrío. La única pareja que tuvo libre albedrío fue Adán y Eva hasta antes de pecar. Y libre albedrío se entiende voluntad propia, tener la libertad para hacer lo que queremos. Pero Adán y Eva tuvieron una libertad de carácter vertical. Es decir, Adán y Eva podían, por decisión propia, podían buscar a Dios y hablar con Dios. Podían hacerlo. Buscaban a Dios. Ellos decidían buscar a Dios. Me imagino a Adán un día decía, voy a ir a hablar con Dios. Y se levantaba e iba y hablaba con Dios. Adán y Eva fueron los únicos seres humanos que tuvieron la posibilidad de decirle no al diablo. Pudieron haberle dicho no. Dios nos ha dicho que de ese árbol no vamos a comer y no vamos a comer. Pero desobedecieron. ¿Sí? Y ese libre albedrío vertical entre nosotros y Dios se acabó. Se acabó. Lo que hoy día llamamos libre albedrío es la decisión que todo ser humano tiene para construir, para hacer, para ir donde quiera. Pero en el fondo es una libre elección. Espiritualmente hablando, no hay libre albedrío.
Porque para que el hombre sea salvo, y lo decía Paula, es Dios quien tiene que acercarse a nosotros y se acercó a través de Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Qué nos queda a nosotros o al hombre? Responder afirmativamente a la obra de Dios en Cristo, recibir la salvación en Cristo y pasamos de muerte a vida. Entonces, en ese sentido, el libre albedrío solamente es asunto de decisión frente a situaciones que nos toca, ya sea en lo diario o en lo secular. Y en lo espiritual es Dios quien se acerca a nosotros. Y se acercó, repito, a través de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree, la salvación ahora depende de que el hombre decida recibir a Cristo. Si decide recibir a Cristo, pasa de muerte a vida. Si decide negar la salvación, rechazarla, sigue muerto espiritualmente. Eso con respecto a este libre albedrío. Ujú. Gracias. Gracias, pastor. Gracias. Bien, ¿alguien más quisiera aportar? Cris, por favor. Hola. Hola. Hola, Patricio. Triste. Sí, no, yo un pequeño aporte que a veces se escucha, por lo menos yo lo he escuchado, no sé si alguno de ustedes, y muchas veces como en forma o en son de broma, eh, esto, ¿no es cierto? El que Eva haya pecado, el que Adán, ¿no es cierto?, haya seguido a su mujer. Pero claro, cuando nosotros lo analizamos y como tú lo estás presentando, David, y como hemos ido también viéndolo a lo largo de nuestra vida cristiana, nos damos cuenta de que al final haya sido Eva, haya sido Adán, haya sido Patricio, haya sido Cris, haya sido Guillermo, María Eugenia, David, hubiese sido lo mismo. Entonces no es que Eva o Adán fueron torpes en ese sentido, sino que al final el ser humano se entiende, ¿no es cierto?, que dadas las condiciones de ese tiempo, eh, se dio de que en su potestad de ser humano, como Dios nos creó, tenía cierta libertad y esa libertad fue, entre comillas, condicionada y claramente debido a eso es lo que ocurrió. Entonces, yo lo que quería un poquito era aportar era en eso, o sea, quien fuese hubiese hecho lo mismo y hubiese tenido que cargar la humanidad de la misma forma con esta naturaleza caída. Y ahora bien, cuando ocurre esto, se entiende, y creo, David, que tú también lo estabas mencionando por ahí, se entiende de que nosotros perdemos la comunicación con Dios, ¿verdad? La relación con Dios. Porque también entendemos a la luz de Génesis que todo ser humano fue creado a imagen de Dios. Y eso es algo genérico, ¿no es cierto? Y es parte de la creación. O sea, no hay persona, ¿no es cierto?, que no esté bajo ese parámetro. El punto está en que luego, ¿no es cierto?, el pecado nos separa de Dios, producto de esta naturaleza que se está diciendo. Y nos separa netamente porque se dice de que el ser humano es un ser espiritual, moral, racional, y se entiende que el daño producido en el ser humano bajo esa naturaleza tiene que ver con eso, tiene que ver con su moralidad, tiene que ver con que se pierde la comunión con Dios en lo espiritual, y claramente es un ser bajo esa naturaleza caída. Y a la luz del Nuevo Testamento, entonces se entiende que Cristo viene a, por decirlo, conectar o a restaurar esa condición. Eh, y es por eso que se hace
tan necesaria, tal cual se está. Nos queda solo decir gracias y gracias, ¿no es cierto?, a nuestro Señor, Mm. porque quien haya sido el culpable, somos todos culpables y al final merecíamos lo que merecíamos, pero tenemos este maravillosa dádiva, maravilloso regalo. Eso quería aportar. Bien. Muchas gracias, Patricio. Bien. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la palabra, aportar eh, algo, mencionar algo que le haya llamado la atención? ¿Hacerle alguna pregunta al profe? Ajá. Sí. Ah, Bernarda. Bernie levantó la mano. Hola, bien, hola a todos. ¿Cómo está? Eh, yo la verdad es que, bueno, a mí me llamó bastante el texto, a pesar de que uno lo lee y vuelve a pasar por el texto y como que te llama algo la atención y quedas parada. En Romanos 7, 19, 25 leíste por ahí y Sí. dice por ahí, como que estaba escuchando a Pablo porque no hago el bien que yo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. De repente dije yo, eso podría ser como cualquier justificación de cualquier hermano, que de repente cuando se llama uno quizá lo cuestiona, ¿me entiendes? O uno mismo. O si lo que, y hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces me quedé pegado el pecado que mora en mí y en relación después a un texto que dice por ahí que el mal que está en mí. Entonces a mí me entra como un tiempo, me acuerdo que discutimos bastante en relación con otros hermanos el tema si éramos santos o no éramos santos. Eh, si obviamente el pastor nos ha enseñado que somos santos. De hecho, que tuvimos que cambiar una alabanza en que dice, ay de mí, que soy pecador. Ujú. Y lo tuvimos que cambiar porque el pastor, yo le consulté en relación a este tema y el pastor, yo le dije, pastor, ¿somos pecadores? ¿Sí o no? Porque según lo que usted nos ha enseñado, no somos pecadores. No, me dijo, no somos pecadores, pero sin embargo, aquí Pablo reconoce un estado. Y ese estado muchas veces nosotros lo pasamos por alto. O sea, nosotros no somos mayores que Pablo, ni Pablo es mayor que... Pablo está mostrando su situación, está teniendo una revelación, o sea, está mostrando cómo él lo ve. Y yo creo que esa es la situación real de cada uno. Mm. Entonces dice, hay un pecado que mora en mí. Entonces, de repente me quedo pensando, claro, tengo que reconocer que hay un proceso en mí y en todo, que 100% quizás no soy santa. De repente cuando escucho al pastor, el grupo selecto, de repente veo como que no me cuadra, ¿me entiendes? No me cuadra cuando veo... ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos? Son ¿quiénes son los selectos? Yo los selectos los veo arriba, o sea, para mí son los mártires, ellos son los selectos. Yo todavía no, ¿me entiendes? Entonces, a eso voy yo. Muchas veces uno pasa por ahí y como que lo lee nomás, no lo madura. Entonces, de repente cuando hemos tenido conversaciones con otros hermanos, claro, obviamente Dios nos demanda estar en un estado de santidad y esforzarnos por esa santidad. Pero también hay algo que tenemos que reconocer y eso que creo que nos cuesta reconocer que en el día, quizá en las 24 horas no estamos en esa plenitud de santidad, ¿me entiendes? Ujú. Y creo que nos falta de repente reconocer y muchas veces podemos pasar inclusive pecando de soberbia o de superioridad, ¿me entiendes? Entonces, como que hay algo que me quedó ahí gatillando cuando pasaste por ese texto, me quedé pegada un poquito en esos textos. Solamente eso es como una reflexión. Ahí el pastor verá qué dirá. Bendiciones. David tiene que responder. Eh, sí, es algo que revisamos. De hecho, a mí me llama siempre la atención y lo veo cuando ando por ahí, quizás en algunas iglesias. Eh, ¿Cuántos pecadores hay aquí? Amén. La gente levanta la mano.
eh, pero es algo que también yo entendí, aprendí el pastor. Ahora, quizás tiene que ver, bueno, después el pastor ahí salva la cosa. Quizás tiene que ver con lo que hablaba al principio sobre el hecho y el estado de pecaminosidad, ¿no? El hecho de pecar, la acción de pecar, que cuando no se sujeta o no se controla o no se entrega al Señor, no se permite la intervención del Señor, finalmente te lleva a un estado de pecaminosidad. Estado de pecaminosidad finalmente que te hace culpable, ¿no? De, de la ira del Señor, de esta reprensión del Señor, ¿no? Sé, pastor, ¿qué piensa usted? Me gustaría escuchar a Yanni y Chris, a ver qué Ya, dicen. ¿Ya? Jan, por favor, Sí, o sea, de, de San era Melissa Bernardo. la que, sí, era Melissa la que iba a hablar, pero Bernarda me ganó, El punto. no sé si la duda, pero, y ahí, bueno, el pastor tiene que después zanjar, o tú, David, ahí verán ustedes. Pero yo entiendo que el tema de la santificación es un proceso, entre comillas, como incompleto que no termina hasta la glorificación. Em, Entiendo también que aquí Pablo habla de una lucha interna entre la nueva naturaleza y la naturaleza antigua porque todavía seguimos siendo carne. Y en en ese estado todavía hay cosas que uno tiene que ir puliendo, ir sacando. El tema está en ser o no ser practicante del pecado y Así si es. yo estoy pecando sabiendo lo que estoy haciendo o no. Ujú. Porque hay una diferencia, por ejemplo, no sé, uno va en el vehículo y yo ahí recordaba ayer el pastor su predicación, cuando va muy lento alguien y yo voy atrasado y ahí un poco el viejo hombre sale y me enojo, me da rabia porque va muy lento o porque van por un carril que no corresponde y yo sé que ahí es una lucha que tengo. Pero obviamente cuando me doy cuenta de eso, trato de decirle, Señor, ayúdame, perdóname, porque claro, a lo mejor al ir de una forma rápida también estoy siendo imprudente, entonces me doy cuenta que estoy pecando. Eh, Distinto es, no sé, tener estoy poniendo un ejemplo de una persona que es un ladrón, que sabe que robar es malo, pero roba todos los días. Tu Creo trabajo. que va por ahí el tema un poco de ser practicantes y la santificación, que es a lo que todos aspiramos, que es un proceso, entre comillas, incompleto que va pasando a través de toda la vida del cristiano hasta la glorificación y tiene que ver también con que lo que dijo también el pastor de respecto a la naturaleza, recordaba una predicación de Charles Stanley que decía que, que muchas veces pasa en la vida del cristiano que recibe este perdón, esta salvación y vuelve a caer, pero este cristiano se juzga mucho él mismo por haber caído nuevamente, por ejemplo, no sé, pues, por responderle mal a la señora, etcétera, etcétera, porque confía mucho en sus fuerzas de él, creyendo que él tiene que empezar a luchar en contra del pecado y se olvida que finalmente esa lucha y esa, esa bendición de la salvación viene de Dios, viene del Espíritu Santo y una lucha que tiene que ser con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te ayuda a vencer eso porque finalmente es tu naturaleza. Entonces, en ese estado de muerte en el que estabas, viene Dios, Jesús, y te hace saltar a ese nuevo estado y en esta lucha, en este proceso de la santificación, es el Espíritu Santo el que te va y te va dando cuenta de cuando nuevamente caes en algo que no corresponde y caes de nuevamente a sus pies y pides perdón y de nuevo estás en esa lucha permanente, creo yo. Va por ahí mi...
Y no sé si mi esposa tiene una pregunta, pero no sé si es relacionado con esto o con otro. Otra cosa, ya entonces, no sé si Cristel quiere hablar para resolver aquí el tema y después mi esposa pregunta otra cosa para no perder el hilo. Ya, 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 ya. ¿Cómo se Te pasó el micrófono. Muy bien. ¿Cómo se llama? No, yo estaba pensando igual como en dos cositas. Lo primero es que igual de repente como que bueno, bueno, el título del como que de repente no sé si nos fuimos por otro lado, pero que el título era la consecuencia del pecado. Entonces, ese era como el título del estudio y resulta que igual aquí yo lo veo así como que no lo veo como, o sea, yo veo como como eso inicial, como ese punto de partida entre Dios y la persona que acepta a Cristo. Entonces se supone que de algún modo esta persona que confiesa a Cristo, o en este caso hay un cambio de naturaleza. Así es. Creo que Ujú. es un cambio, porque no puede ser que sea o sea, esto es gracia, por tanto yo llego y Dios, al aceptar a Cristo, ¿verdad? Esto se convierte absolutamente en un cambio. Claramente, bueno, aquí lo hablamos con Pato y creo que esta naturaleza es como que tuviese memoria, Ujú. ¿ya? Es como, yo lo veo así como un músculo. Porque la persona que hace deporte, ¿verdad? Y después deja de hacer, ese músculo sigue teniendo esa memoria después cuando como que lo vuelve a hacer. Entonces, o Pato me decía, como que quedan vestigios de esa vieja naturaleza, por tanto, uno de algún modo igual se equivoca, pero se supone que nosotros somos regenerados y esto vamos en restauración progresiva. Por tanto, igual vamos a pecar, no vamos a equivocar, pero ahí también está lo que decía Jan, o sea, el Espíritu Santo, que de algún modo no hace, ya no estamos solos, sino que Dios, de algún modo, este Espíritu Santo nos convence de todo pecado y ahí es donde uno tiene que, cuando camina con Cristo, la cosa es súper distinta. Y como volviendo al tema de eso de la gracia y todo eso, como esa consecuencia del pecado, muerte, gracia, yo veo que en realidad pensaba en eso lo que decía la pastora de ese pago, de ese salario, y como que yo me iba para otro lado, me decía hoy, de repente uno como que ve eso, y no es que lo desmerezca, pero es un gran regalo de Dios, pero creo que más allá de ese regalo es vivir una vida, o sea, cuando uno logra entender ese regalo, vivir una vida eterna en Dios, creo que es como, es más, no sé si es como glorioso. Es una cosa inexplicable, porque no, es como que ya yo recibo eso como un gran regalo, pero vivir ese regalo es como cuando uno le hace un regalo a un niño y el niño llega, lo toma y después como tiene tantos regalos, llega, lo bota. Pero este regalo es como tomarlo y aprovecharlo, es como hacerse cargo también de este regalo, es como cuidarlo, es realmente, es como que yo lo abrazo este regalo y lo llevo durante toda mi vida. Entonces, creo que ese proceso no sé, lo veo así como, wow, qué tremendo, porque ese hecho tan glorioso transforma la vida del creyente durante toda su vida. Yo creo que hay, no sé cuántos años han pasado desde que murió Cristo, pero durante todos esos años Dios hace una obra redentora, pero gloriosa. Es una cosa que se escapa absolutamente de nuestra cabeza. Entonces, con eso como que supera así como en la otra, pero, pero como que decía, "Oh, y eso quería compartir. Gracias. Gracias, Cris. ¿Me permites un poquito, Eh, David, antes de, sí, antes no, de Franklin? Ya viene luego sí, Franklin. Solo aclarar tranquilo. el texto de Romanos 7, cuando Pablo dice, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? En el contexto, Pablo está hablando con los judíos que justifican su salvación en obediencia a la ley.
Es el tema de Romano en muchos casos. Los judíos creyendo que por ser fieles a la ley van a ser salvos. Y Pablo dice, ¿verdad? Por las obras de la ley nadie será salvo. ¿Sí? Entonces, él se dio cuenta que era un pecador por la gracia de Cristo y no por las obras de la ley. Mm. Entonces, en ese sentido, dice, miserable de mí. La ley es buena, la ley es santa, pero yo soy carnal, yo soy vendido al pecado. Y está hablando de su naturaleza, Mm. que queriendo hacer el bien, resulta que hace mal, porque tiene una naturaleza pecaminosa. Entonces, en ese sentido, Pablo está haciendo una reflexión o hablando con los judíos para decirle, no es por obras de la ley, en otras palabras. Miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Inmediatamente en Romanos 8, 1 y 2, siguiendo el pensamiento, dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Para los que están en Cristo no hay ninguna condenación, porque la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ahí hay una santidad posicional. Dios nos posiciona como santos. Dios, no nosotros nos hacemos santos, Dios nos posiciona como santos, de la misma que nos posiciona como hijos cuando recibimos a Cristo. No es por mérito. Dios nos ve como hijos, Dios nos ve como santos. El hombre viejo ya fue crucificado, el viejo hombre fue crucificado, eso lo asumimos que es así. No obstante, y tomo la palabra de Patricio a través de Cris, tenemos vestigios de pecado. Tenemos malos hábitos, tenemos mala costumbre, tenemos malos pensamientos que hay que ir hacerlos morir. Cristo crucificó, Dios crucificó con Cristo al viejo hombre, pero a nosotros nos toca hacer morir el pecado. Amén. Es responsabilidad nuestra hacer morir las obras de la carne. Amén. ¿Sí? Y ahí está la lucha. Somos posicionalmente santos. Dios nos ve como hijos. Estamos siendo santificados. ¿Sí? Pero nos toca hacer morir lo terrenal. ¿Sí? Espero que esto haya aclarado el pensamiento de Bernarda y de otros. Somos santos, posicionalmente santos. Somos hijos, posicionalmente hijos. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Aleluya. Dios no nos ve ahora con naturaleza adánica, nos Bien, ve con una naturaleza nueva. bien. No es obra nuestra. Dios nos ve así. Entonces hay una santificación progresiva Mm. que depende de nosotros ahora hacer Mm. morir lo que se Mm. conoce habitualmente como la naturaleza pecaminosa, los vestigios de la práctica pecaminosa que antes teníamos. A ver si aclara esto. Está Franklin, parece antes. Melissa, Jan y Paula. No, pero Melissa fue Pastor. Franklin, parece. Está Jan. Sí, Jan pero ven- Melissa estaba antes. Sí, Estaba Pastor, Franklin cuando le quité la tribuna. Ah, Franklin, después viene Jan y Paula. Bueno, era Melissa que estaba primero. dele nomás, mi hermano. Haga uso de la palabra. Ya, no, estaba buscando acá algo que aprendí en Gálatas eh, sobre lo que es la lucha del espíritu y la carne. eh, Eso que menciona nuestra hermana Cristel me llamó mucho la atención porque las personas, lastimosamente, el nuevo creyente y el que ha nacido en un seno cristiano, llega a un punto en su vida donde empiezan a dimensionar esa salvación y la obra del Señor en las vidas de cada uno, esa transformación, esa metamorfosis, esa naturaleza, ese cambio de naturaleza, porque no hay no hay un firme criterio de saber qué valioso es esa obra que el Señor hizo por la persona. Y cuando uno lo acepta y uno empieza a dimensionar qué gran regalo ha sido, tú dices, bueno, tú tomas el regalo, pero es que tú no vas a tomar el regalo si no te has dado cuenta qué regalo tienes tú en tus manos.
No es tanto el regalo en sí, porque tú puedes anhelar algo, pero es que tú no conocías ese regalo como tal. Tú lo empiezas a experimentar es cuando en realidad el Señor, por gracia, permite que lo experimente. Y es al momento de que tú conoces a Cristo, que el Señor por su misericordia, eh, tú recibes al Señor. Y en lo que sería la condición anterior, tú te das cuenta y empiezas a colocar, wow, mira, que cómo era yo antes, o estando en un seno de creyente que tú tienes conciencia, te das cuenta, wow, mira, este es el camino que toda la vida me mostraron mis padres, ya lo comprendo. Cuando tú entiendes ese regalo, ahí lo valoras, ahí tú dices, wow, soy insignificante para valorar esto. Y por otra parte, me llama mucho la atención cuando lo que menciona el apóstol en el libro de Gálatas, creo, si no me equivoco, estoy parafraseando un poco, que él comenta la lucha de la carne contra el espíritu. Y siempre me quedó metido en mi cabeza que cuando él menciona la palabra espíritu, lo hace en mayúscula, en este caso lo que es la palabra espíritu, y no se hace referencia a tu espíritu. O sea, esa lucha contra la carnalidad no es tu espíritu el que la libra, sino el Espíritu Santo, el cual tú, cuando tuviste conciencia, ese Espíritu Santo, que cuando tú eres nuevo convertido o cuando vienes de un seno de padres creyentes y te das cuenta, esa dádiva del Señor y, y logras entender ese verdadero regalo, ese Espíritu es el que lucha contra esa naturaleza. Obviamente hay vestigios, y me inclino mucho al hecho de que, bueno, tú como ser consciente tienes que darte cuenta de que ya tú no perteneces a esa naturaleza, sino que simplemente mantente firme, por más difícil que pueda ser, mantente firme en lo que sería el mandato divino, que sea una vida en santidad, una vida donde en lo posible, aunque nosotros no tengamos como que la cierta certeza de que seamos totalmente agradables para el Señor te mira de una manera tan misericordiosa y no es para justificar el pecado en uno, sino que el Señor te mira de una manera tan misericordiosa que Él aún así, Él entiende esa lucha. Por eso que te da el Espíritu Santo de Él mismo para que sea Él quien libre tus batallas. Eso sería, hermano. Gracias, gracias, hermano Franklin, y gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Melissa, está por ahí. Ya aquí estoy, hermano. Hermana Gracias. Melissa. La verdad es que, bueno, yo estaba pensando en todo lo que se hablaba y sin embargo, cuando uno predica, es como una pregunta, o no sé si estoy equivocada, si sale en alguna parte de la Biblia ya, eso quiero decir. Pasa que ya cuando uno predica y presenta el Evangelio, claro, nos pregunta, y uno habla de esto, po, de, bueno, si tú aceptas a Cristo, lo que ya sabemos, si no, tienes la muerte, la separación. La consecuencia de la muerte, aquí no sé si estoy equivocado o nada, lo estuve buscando, no lo encontré, pero la consecuencia de la muerte se supone que es la palabra, uso comillas, es dolor porque uno, claro, al estar separado va a estar sufriendo eternamente, ¿cierto? Es así. ¿Qué es lo que nosotros como que exponemos? Porque claro, una persona que no conoce a Cristo ya está muerto. Entonces, ¿qué piensa la gente al morir? Al morir es como pérdida de conciencia y como que, entre comillas, claro, yo sé que esta obra la hace el Espíritu Santo, ¿ya? Pero si uno lo piensa así como lógicamente, muero, pierdo conciencia, no es tanto, po. Pierdo la conciencia, muero, po. Pero la consecuencia de esa muerte viene con un dolor, por eso digo dolor como pregunta, comillas, sufrimiento eterno. ¿Y qué va a pasar? Al momento cuando uno lo explica, y dice, sí, es dolor eterno. Bueno, el dolor también es subjetivo en vida, pues, porque hay personas que a lo mejor asimilan el dolor de una forma que dicen, yo lo podría tolerar, o no. No sé si me explico a lo que va mi pregunta. No sé si está bien exponerlo de esa forma al momento en que uno quiere predicar y presentar
¿Qué pasa? Pues con la consecuencia, porque claro, la gente, hay unas que van más profundo y también lo experimentan con respecto a sus vivencias, porque no es lo mismo una persona que puede sentir un dolor físico, otro un dolor emocional, otro un dolor de la muerte de un ser querido, pero cuando uno lo explica, a eso voy. ¿Cómo, cómo lo podemos explicar? Claro, más a la luz de la palabra, tal vez la palabra dolor o sufrimiento que lo estuve buscando, no sé, no lo encontré. Sí sale la muerte, que es separación y uno que está en Cristo entiende que eso es terrible. Pero cuando uno presenta esto a una persona que no conoce a Cristo, claro, pues lo podrían como interpretar según su vivencia, eso. Claro, no era un comentario, una pregunta, no sé, eso quería como que si se puede aclarar para mí, por lo menos. Ujú. Gracias, gracias, Melissa. Eh, ¿Avanzamos con Paula o comentamos lo de Melissa, Pastor? Comentemos lo de Melissa antes porque es importante el- la pregunta que hace ella. ¿Sí? Mire, para hablar antes y ustedes pues ahí corrige o aporta ahí. em, La muerte es la separación de Dios, ¿no? Eso lo entendemos como un estado espiritual de separación del Señor. Cuando entendemos de que el hombre murió y que por causa del pecado entró la muerte, entró una división y una separación de Dios y de todo lo que Él es con nosotros. Entonces hay una pérdida con la comunión del Señor y en vez de vivir en un estado de comunión con Él, con todo lo que Él es y significa para nosotros, estamos en un estado de condenación eterna y va más allá de algo emocional o sensitivo, ¿no? Esto tiene que ver con un estado espiritual eh, y va más allá del dolor o de la tolerancia al dolor que tenga cada persona, tiene que ver con un estado espiritual y eterno de separación de Dios, con ausencia de paz y con todo lo que el Señor promete para nosotros, ¿no? Eso, pastor. Yo, disculpa, hermano David, Sí. la pregunta es, sí, se entiende que es una muerte y todo lo que explico, pero después de la muerte, se supone que nosotros, el alma, igual tiene conciencia, y esa consecuencia de la muerte, que es la separación, viene un dolor, un sufrimiento eterno, claro, porque uno está en el infierno, ¿verdad? A eso voy, a lo que va más allá, porque nosotros, claro, ya esto se explicó súper bien, hermano David, y gracias por eso. Pero digo, cuando uno lo presenta, porque, insisto, no sé si el pastor me explicó o no, o no la pregunta no la supe hacer, no sé, yo le pregunté a Jan, dijo que no se entendió. Por eso le- y parece que no se entendió. Que te No dio sé, ánimo pastor, ya, ¿no? si se Te dio mucho entiende. ánimo, A Melissa. ver, cuando una Pero persona... yo a lo que voy es ¿Sí? como al momento de presentarlo, porque cuando uno dice la muerte y separación de Dios, ya es como, insisto, cuando uno presenta el Evangelio, porque para nosotros está súper claro y es terrible la consecuencia. Pero después de la consecuencia de esa muerte, porque dicen, ya, y después me muero, ya, uno carnalmente, la muerte es una pérdida de conciencia, ¿cierto? Bueno, el alma, nosotros sabemos qué pasa, pero al estar separado de Dios hay una consecuencia porque después el alma tiene conciencia que está al estar en el infierno, es sufrimiento eterno, es dolor, ¿cierto? A eso voy, cuando uno lo explica a una persona, ese dolor la persona lo puede interpretar según la vivencia que ha tenido acá en la tierra. Pues, no, ¿se entiende, pastor, o no? No sé. A ver, Pero creo que sí. ¿cómo puedo explicarlo aún? Porque, insisto, a veces me ha pasado que lo explico y digo que es dolor, es sufrimiento, y como que hay personas, "Ay, bueno, yo he sufrido toda la vida, ay, sí, el dolor, bueno, bueno", y es como que siempre la gente lo minimiza, o sea, como que yo sé que esto es la obra del Señor, del Espíritu Santo, y que da esa convicción de pecado, pero yo creo que a eso voy, cómo explicarlo a lo mejor más a la luz de la palabra. Ujú. A la luz de la palabra, cuando una persona fallece sin Cristo, va a condenación, pero va a experimentar la ira de Dios por una eternidad. Es algo
indescriptible, algo imposible de saber para nosotros. Así como los creyentes gozaremos de la comunión con Dios y la vida eterna, el inconverso va a sufrir por una eternidad la ira de Dios, con todo lo que afecta su alma, su memoria, sus sentimientos van a estar ahí. El pasaje del rico y Lázaro ilustra, este rico fue al lugar de tormento, juicio. Entonces, es indescriptible el dolor que va a vivir producto de la ira de Dios. Más que por sus pecados no confesados, se va a manifestar la ira de Dios por su incredulidad. Dios va a pagar con juicio la incredulidad. La paga del pecado es muerte. Entonces, es indescriptible, es muy difícil saberlo, pero lo que sí es claro, que así como los creyentes gozaremos de la vida eterna, en este momento la tenemos de manera parcial, la vivimos por fe, pero cuando estemos en el cielo gozaremos de la gloria del Señor. También es difícil explicarlo cómo será, pero por otro lado, los inconversos, Dios va a castigar su incredulidad, el no haber recibido a Cristo. Juan 3, 16, 17, 18, en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Y la condenación es por su incredulidad. Entonces, en el tormento se va a experimentar la ira de Dios, indescriptible, indescriptible. Se va a llevar seguramente toda la carga de pecado que nunca confesó, pero por sobre todo va a sentir un dolor en el alma que es difícil o imposible describirlo. Lo que sí es claro que va a sufrir la ira de Dios. ¿Sí? Sí. Algo que, porque entiendo la pregunta de Melissa, eh, las personas que hemos trabajado en salud, vemos el dolor físico y hay dolores que son tremendos, pero este dolor, como para explicarlo a alguien que es inconverso, que es a donde apunta Melissa, si alguien te dice, bueno, si es por sufrir, he sufrido toda mi vida, pero este dolor del que está hablando Guillermo, de vivir la ira de Dios, ningún dolor físico, emocional que se ha vivido en esta tierra es comparable con la ira de Dios, con ese enojo de Dios que se vivirá por la eternidad y será consciente esa persona de ese dolor que se vivirá por la eternidad. Entonces nada lo puede comparar. Eso es, David. ¿Te quedó claro, Melissa? Sí, Ah, no sabía eso de que se iba a recibir la ira de Dios. va a sufrir la Yo lo ira de tenía Dios por su lo tenía incredulidad. como, claro, lo tenía pensado así como que el infierno fue preparado para Satanás y como que la gente, claro, él no se quiere ir solo, va a arrastrar a la gente ahí, pero Eso. pensaba que iban a ser, entre comillas, claro, esta era mi confusión, como gobernado por él y sufriendo, Ajá. pero no, claro, no sabía que iba a ser la ira de Dios, incluso también para él, pues claro, es distinto. Para todos, para Gracias. el diablo, para sus ángeles y Sí, para todos. La ira de Dios sobre todos claro. ellos. Está Gracias, Paula y ya pastor. estamos terminando pronto. Paula, sí, hay algunos chats por acá. Bernarda dice, Marcos 9:44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ajá. Este tormento que Tormento hace eterno. alusión el pastor. Paula, Pablo, ¿sí? ¿No? Sí, cortito, pero era del tema anterior. Eh, lo que pasa es que lo que decía el pastor, y hay dos palabras que son distintas. Está la justificación por una parte y la santificación por otra. Ajá. No son lo mismo, porque la justificación tiene que ver con una posición legal de la persona, Ujú. mientras que la santificación está relacionada con la condición interna. Ujú. La justificación es un decreto legal de Dios, mediante el cual nos declara totalmente justo delante de Él, nos posiciona como personas inocentes, limpias, puros, y eso ya está. Cuando recibimos a Cristo ya es.
lo recibimos en el corazón. Es un estado de las tinieblas, como lo estudiamos, a la luz. Y por otro lado está la santificación, que no es lo mismo, porque la santificación tiene que ver con lo que sucede dentro del creyente y está relacionada con el intelecto, la voluntad y todo lo que hay por dentro de la persona. Y ese es el proceso de de la santificación que va durante toda la vida, va perfeccionándose hasta que ya Cristo venga y nos redima por completo. Eso. Hoy esto daría para mucho más, tenemos que terminar. Pero me perdona un poquito una corrección. El ser justificado no es que Dios nos hace inocente. Inocente es el que no sabe que peca. Inocente, un niño es inocente, un bebé es inocente porque Pablo, inocente. no sabe, no tiene conciencia. Acá no es que nos declare inocente, nos justifica, ¿verdad? Por la fe en Cristo. Es un acto legal, es cierto, pero Dios nos ve justificado. Entonces es un acto legal donde Dios pasa por alto nuestro pecado porque tenemos la fe en Cristo y porque cargó nuestra pecaminosidad en Cristo. Entonces la inocencia no cabe acá porque Dios no podría condenar a un inocente. Dios condena a un mundo pecador y salva a un mundo pecador por la fe en Jesucristo. Bien, sí, tendríamos que más que conversar. Gracias, David. Ya son las 10:30 casi. Da para mucho estos temas, ¿no? Tú cierras, David. Sí, ok, pastor, gracias. Gracias a todos los hermanos que hacen el esfuerzo de conectarse. Solo cerrar recordando que antes de orar, que, claro, las consecuencias de este pecado es la muerte, la separación del Señor eh, eterna y que se manifiesta también en estas cosas que estuvimos revisando en lo práctico. Y mencionar que la pastora leía ahí a segunda de Timoteo cuando hablaba de las características de los hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. De ahí nos sacó el Señor, ¿no? Estaríamos en ese listado si Él no nos hubiese librado de las consecuencias de la muerte y de la separación eterna del Señor. Oramos, Padre, gracias en esta noche, te damos porque tú eres bueno, porque tú nos has permitido conectarnos hoy Sí, día, sí, Señora, a poder sentarnos alrededor de tu palabra y poder recibir de ti sabiduría, entendimiento, Señor, gracias. Gracias por poder hacer preguntas, comentar con plena libertad, Señor, y poder reflexionar en torno a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has librado, Señor, como decía Cristo, el Señor, has hecho una obra gloriosa en nosotros, Señor. Nos has dado la vida eterna, Señor. Y es un regalo, una salvación tan grande que no debemos descuidar, Señor, que debemos atesorar, Señor, y cuidar mientras estemos viviendo en esta tierra. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes cada día a ser fieles a ti, Señor, y a permanecer, Señor, a permanecer en la obra de Cristo en nuestras vidas. Te pido también, Señor, que estés con cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, en los quehaceres, en los afanes, en los trabajos, en los cuidados, Señor, en las casas, en los niños. sí, sí. Padre, que tu mano esté sobre el plantío del Señor y ayúdanos a seguir creciendo en sabiduría y en inteligencia espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios le Amén. bendiga. Gracias, David. Ajá. Ujú. Gracias, Bien. gracias. Buenas Que noches, estén bien. bendiciones. Buenas Dios le noches. bendiga. Gracias, que tengan Gracias. una buena Buenas noches. noche. Gracias, Eh, David. Bueno. Mañana hay plantío, así que a conectarse en los plantíos que hay mañana. Sí, Puerto Varas. Puerto Varas Y Puerto y Varas. Puerto Varas, sí. Chao, Eso chao. es. Chao, Chao, que chao. amanezcan bien. Chao, chao. Miércoles nos Besito. reunimos para orar. Miércoles nos reunimos para orar. Jueves, Colina. Ahí Y está, Colina, Morandé y Maipú. Ahí están, ahí hay tres. ok. Chao, chao. Dios le bendiga. Chao, besito. Chao, chao. Les Chao, amamos. chao. Chao, Paula. Chao, chao. Chao. Bendiciones. Que estén bien. Chao.